Se habla mucho de la proporción áurea y de la secuencia de Fibonacci casi como si fueran, no sé, un código secreto del universo. Sí, es verdad. Tiene un aura como mística. Dicen que está en la espiral de una concha de Nautilo, en la composición de la Gioconda de Da Vinci, incluso en la arquitectura del Partenón. Es que es una idea muy potente, la de una armonía oculta en la naturaleza y en el arte. Pero claro, de repente damos un salto de ese mundo a otro mucho más pragmático y a menudo bastante confuso. El gráfico de un trader. Uf, sí. Y aquí esa misma secuencia se convierte en una herramienta llamada retrocesos de Fibonacci. Y la misión de nuestro análisis de hoy, que bueno, se basa en un montón de guías y artículos, es precisamente esa: desmitificar su uso. Pasar del mito a la realidad, por así decirlo. Exacto. Queremos explorar qué es, de dónde salen esos números que parecen mágicos, cómo se usa correctamente y sobre todo cómo no se debe usar para no acabar frustrado. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, ¿qué es exactamente esta secuencia de la que todo el mundo habla? Porque parece sencilla, pero claro, todo lo demás se construye sobre ella. Es que es sorprendentemente simple. Y ahí está un poco la belleza del asunto. La secuencia de Fibonacci empieza con 0 y 1. 0 y 1, vale. Y a partir de ahí, cada número es la suma de los dos anteriores. O sea, tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así hasta el infinito. Ya. La magia, como bien decías, no está tanto en los números en sí, sino en la relación que guardan entre ellos a medida que la secuencia avanza. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante, porque esa relación nos lleva directamente a la famosa proporción áurea. Al número phi. Eso es. Al leer sobre esto, me fascinó una explicación que lo hace muy visual. Imagina que divides una línea en dos trozos desiguales. Si la relación del trozo largo con el corto es la misma que la de la línea entera con el trozo largo... ¿Has encontrado la proporción áurea? Exacto. Ese número, el 1,618 aproximadamente, es una idea de armonía y equilibrio que, bueno, sorprendentemente, aparece en todas partes. Totalmente. Es una definición mucho más intuitiva que la puramente matemática. Y de esa proporción, de ahí, salen los ratios clave que vemos en las herramientas de trading. No son números al azar, ¿sabes? Claro. El más famoso, el 61,8%, que a menudo lo llaman el retroceso dorado. Sí. Phi se obtiene si divides cualquier número de la secuencia por el siguiente. Por ejemplo, si divides 89 entre 144, te da aproximadamente 0,618. Es el inverso de phi. O sea que no es un número arbitrario que alguien se inventó. Tiene una base matemática sólida. Y los otros niveles populares, como el 38,2% o el 23,6%, salen de ahí también. Siguen la misma lógica, ¿sí? El 38,2% se obtiene al dividir un número por el que está dos posiciones más adelante en la secuencia. Ah, vale, saltándote uno. Eso es. Por ejemplo, 55 dividido entre 144 da cerca de 0,382. Y el 23,6% es el resultado de dividirlo por el número que está 3 posiciones más allá. Así que todos estos porcentajes están interconectados a través de la secuencia original. Entendido. Pero hay un nivel que siempre veo en todos los gráficos y que, según uno de nuestros textos, es como la piedra en el zapato del sistema. Hablo del 50%. Sí, la piedra en el zapato es una definición perfecta. Porque para los puristas de las matemáticas es una herejía. Claro, no sale de la secuencia por ningún lado. Tica le gana a la teoría. El 50%, la mitad exacta de un movimiento, es un nivel psicológico tan potente que ignorarlo sería absurdo. Ya. Los operadores lo vigilan, las instituciones lo vigilan. Y por tanto, el precio reacciona a él. Es la victoria de la psicología de masas sobre la pureza matemática. ¿Entendido? Tenemos el origen matemático que es casi poético, pero en la práctica los materiales que hemos analizado cuentan una historia muy diferente. Hablan de un choque frontal entre el mito de Fibonacci y la realidad de un trader profesional. ¿Cuál es esa gran diferencia? La diferencia es abismal y es la causa de la mayoría de los errores, te diría. El mito dice que Fibonacci es una herramienta mágica que predice el futuro. No. Que si el precio llega al 61% va a rebotar sí o sí. La búsqueda de la certeza. Exacto. La realidad, y esto es algo que me encontré una y otra vez en los textos más serios, se resume en una frase clave. Fibonacci no es una señal, es un mapa de atención.
Un mapa de atención. Oye, me gusta eso. ¿Qué significa en la práctica? Pues significa que estos niveles identifican zonas de alta probabilidad donde el precio podría reaccionar. Son lugares en el gráfico donde el equilibrio entre compradores y vendedores podría cambiar. Podría. Esa es la palabra clave. No es una garantía. No es una orden automática de compra o venta. Siempre, y esto a nivel profesional es innegociable, requiere una confirmación adicional. Tienes que ver que el precio realmente está reaccionando en esa zona antes de tomar cualquier decisión. Ah, ahora lo entiendo. Hay una frase en una de las guías que me ha impactado. Dice literalmente, si lo usas como si fuera un botón de comprar-vender, te vas a estrellar. Durísimo, pero es que es la verdad. Es un cambio de mentalidad total. No es una señal, es un contexto. Exactamente. Es un cambio de esto va a pasar a aquí podría pasar algo, voy a prestar máxima atención. Y esa es la diferencia entre un aficionado y un profesional. Entonces, si lo vemos como un mapa, ¿cómo se utiliza correctamente? ¿Cuál sería el proceso paso a paso que un profesional seguiría para no estrellarse? A ver, el paso 1, la regla de oro, es que el contexto es el rey. Fibonacci solo funciona, o mejor dicho, solo es útil cuando hay un impulso claro, una pendencia fuerte y definida. Solo en tendencia. Solo en tendencia. Trazarlo en un mercado lateral, caótico, sin dirección, es completamente inútil. Una de las fuentes lo dice de una forma muy gráfica. Fibonacci sin un impulso claro es como un mapa sin brújula. Buena analogía. Es que solo añade ruido y te hará ver señales falsas por todas partes. De acuerdo, primero la tendencia. Una vez que la tenemos, ¿cómo se traza la herramienta en el gráfico? Porque he visto gente que parece dibujarlo de formas muy distintas. La regla es bastante simple y lógica. Si tienes una tendencia alcista, identificas el movimiento impulsivo y trazas la herramienta desde el punto más bajo de ese impulso, el swing low, hasta el punto más alto, el swing high. De mínimo a máximo. Exacto. Y los niveles de retroceso aparecerán por debajo del precio actual, mostrándote esas zonas potenciales de soporte. En una tendencia bajista, pues a la inversa, desde el máximo significativo hasta el mínimo significativo. Y ahí buscar resistencias. Correcto. Los niveles aparecerán por encima. La clave es usar extremos claros y obvios de un movimiento, no cualquier pequeño vaivén. Entiendo. Esto me suena al error clásico. Ves que el precio se acerca al 61,8%, pones una orden de compra justo ahí, al pip. Uf, sí. Y te quedas mirando cómo la atraviesa por 3 pips, te activa el stop loss y solo entonces se da la vuelta y sube sin ti. Es lo más frustrante del mundo. Es increíblemente frustrante. Ese es el error de pensar en líneas exactas. Has dado en el clavo. Esa frustración es el resultado directo de tratar los niveles como si fueran barreras de acero. Y nos lleva al paso 3, la interpretación correcta. La clave, como indican todos los análisis profesionales, es piensa en zonas, no en líneas. Zonas. El trabajo del trader no es adivinar el punto exacto, es identificar un área de interés, por ejemplo, la zona que va del 50% al 61,8%, y esperar a que el precio nos dé una pista ahí dentro. ¿Una pista cómo? Pues una vela con una larga mecha de rechazo, un patrón de giro, algo que confirme que los compradores, en una tendencia alcista, están entrando en juego en esa zona. Hablas de zonas de interés. ¿Y qué es lo que hace que una de estas zonas sea más fiable que otra? Porque hay varios niveles. ¿Nos fijamos en todos por igual? Aquí es donde entra un concepto fascinante, que es el secreto del uso profesional de esta herramienta: la confluencia. Confluencia. Sí. Un nivel de Fibonacci por sí solo es solo una idea, una hipótesis. Pero la confluencia ocurre cuando ese nivel coincide con otra razón técnica para vigilar esa zona. Como leí en uno de los artículos, un nivel de Fibo es una idea. Múltiples razones son una tesis. Dame un ejemplo práctico de cómo sería esa tesis. Claro. Imagina que el euro-dólar ha tenido una subida fuerte de 100 pips, de 1,0800 a 1,0900. Vale. Trazamos nuestro Fibonacci desde ese mínimo al máximo. Vemos que el nivel del 61,8% está en 1,0838. Por sí solo es interesante. Pero ahora miramos a la izquierda del gráfico y vemos que 1,0840 fue una resistencia durísima la semana pasada. Ah, un nivel de estructura. Exacto. Y además, la media móvil de 200 periodos, un indicador muy seguido, está subiendo y justo ahora está pasando por esa misma zona.
De repente, no tenemos una línea, tenemos un cruce de caminos en el mapa. Claro, tienes 3 razones para mirar ahí. Justo, un nivel FIBO, una estructura de mercado previa y un indicador dinámico. La probabilidad de que los grandes operadores presten atención a esa zona se dispara. Vale, eso tiene mucho más sentido. No es magia, es acumular probabilidades a tu favor. Supongamos que encontramos esa zona de confluencia. El precio llega, vemos una señal de confirmación y entramos. ¿Y ahora qué? Hablemos de la gestión. ¿Dónde poner el stop loss y los objetivos? La gestión es lo que separa a los que ganan de forma consistente de los que no. Y aquí hay otra trampa común. El stop loss no va pegado al nivel de Fibonacci donde entraste. Error típico. Tu idea de trading original queda estructuralmente invalidada. Es decir, donde tu análisis ya no tiene sentido. Exacto. En el ejemplo alcista, iría por debajo del mínimo que inició todo el impulso, el 1.080, o al menos por debajo de la zona de confluencia que identificaste. Así le das espacio a la operación para que respire. ¿Y para los objetivos? ¿Cómo sabemos hasta dónde podría llegar el precio si la operación va en nuestro favor? Para eso se utiliza otra herramienta hermana, las extensiones de Fibonacci. Si los retrocesos nos dicen hasta dónde podría corregir, las extensiones nos proyectan hasta dónde podría llegar si la tendencia principal se reanuda. Proyectan hacia el futuro, digamos. Eso es. Se trazan de forma similar y nos dan niveles por encima del máximo anterior, como el 1.272, 127,2%, o el 1.618. De nuevo, no son una garantía. Son un mapa. Son un mapa de objetivos probables, donde el precio podría encontrar resistencia o donde tiene sentido empezar a tomar beneficios. Esto plantea una pregunta sobre las mayores trampas al usar esta herramienta, que por lo que veo no son solo técnicas, sino sobre todo psicológicas. Sin duda. El error número 1, como advierten casi todos los materiales, es la autosugestión, el sesgo de confirmación. Ver lo que quieres ver. Exacto. Es el peligro de forzar la herramienta para que nos dé la razón. Una de las guías lanza una pregunta clave que todo trader debería hacerse. ¿El análisis se ajusta al mercado o estás ajustando el análisis a tu deseo de operar? Esa pregunta duele. ¿Duele? Pero es necesaria. Si tienes ganas de comprar y empiezas a dibujar líneas de Fibonacci desde cualquier máximo a cualquier mínimo hasta que una encaje con lo que quieres ver, ya no estás analizando. Estás buscando una excusa para satisfacer tu impaciencia. Es usar la herramienta para justificar la falta de disciplina. Justo eso. Me parece lógico, pero uno de los textos que revisamos mencionaba la crítica de la profecía autocumplida. Es decir, ¿esto funciona porque tiene una base matemática real o simplemente porque miles de traders y algoritmos ponen sus órdenes en los mismos sitios, creando ellos mismos el soporte o la resistencia? Esa es una crítica muy válida y es importante tenerla en cuenta. Y la respuesta probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Un poco de todo. Sí. La base matemática es innegable y su presencia en patrones de crecimiento natural es fascinante. Pero en los mercados, que son un constructo humano, el hecho de que tantos participantes usen la misma herramienta definitivamente refuerza su efectividad. Claro, si todo el mundo espera una reacción en el 61,8%, por ejemplo, es muy probable que coloquen órdenes ahí y esas órdenes son las que mueven el precio. Esto no invalida la herramienta, pero nos recuerda que no es una ley de la física. Funciona porque la gente cree que funciona. Interesante. Y también hay que recordar su principal limitación. No es infalible. Los precios pueden atravesar los niveles sin la más mínima reacción, especialmente si el contexto de mercado cambia. Entonces, si unimos todas las piezas de este análisis, el mensaje es claro. Hay que dejar de ver Fibonacci como una bola de cristal y empezar a usarlo como lo que es, un marco profesional. Un marco para identificar zonas de alta probabilidad y gestionar el riesgo. Exacto. Podríamos resumirlo en una especie de checklist final. Venga. Primero, y más importante, buscar un impulso claro y definido. Si no lo hay, la herramienta no se usa. Segundo, dibujar entre extremos reales y obvios, de mínimo a máximo o viceversa. Tercero, enfocarse en las zonas clave, principalmente el área del 38,2% al 78,6%, buscando la confluencia que mencionamos. Cuarto, pensar siempre en zonas, no en líneas mágicas y exactas. Quinto, y esto debería estar en mayúsculas, esperar siempre una señal de confirmación del precio antes de actuar. Sexto,
Colocar el stop loss donde la idea se invalida estructuralmente, no donde te saque el ruido. Y séptimo, definir objetivos probables con extensiones u otras estructuras de mercado. Y creo que hay que añadir una regla final, la regla de oro que resume una de las guías de forma brillante. Absolutamente. Y dice, y recuerda, cuando no hay claridad, no operar es la decisión más profesional de todas. Es que a veces se nos olvida eso. Totalmente. A veces la mejor aplicación de cualquier herramienta es saber cuándo guardarla en la caja y esperar a que el mapa del mercado vuelva a ser legible. Para terminar, hay un pensamiento provocador en los textos que abre una puerta fascinante. Mencionan que Fibonacci no solo se aplica al precio, en el eje vertical del gráfico, sino también al tiempo, en el eje horizontal. La teoría sugiere que grandes giros del mercado podrían estar separados por periodos de tiempo basados en la secuencia. 5 días, 8, 13, 21 semanas. Eso ya es un enfoque mucho menos común, casi esotérico. Totalmente, pero plantea una idea interesante. Si estos ratios reflejan patrones de crecimiento y ciclos en la naturaleza, ¿podrían también, de alguna manera, reflejar el ritmo temporal de la psicología de masas que impulsa los mercados? Es una buena pregunta. Un concepto para explorar más a fondo, desde luego.